¿Cómo les va? Un nuevo encuentro en el género orden y esta vez vamos a tener una clase número 2 y una introducción al análisis de la visión gestáltica con una metodología muy particular y que ustedes van a ver que se les va a facilitar la tarea a la hora de analizar un perfil sin conocer el género forma, que todavía no lo hemos visto porque corresponde al módulo número 2, pero por lo menos van a tener un panorama de la escritura que les va a permitir empezar con un perfil, digamos, básico, ¿sí? Entonces, iniciamos. Bien, en esta diapositiva ustedes tienen que en esta clase vamos a retomar el tema respecto a reconocer el ambiente gráfico. Entonces, vamos a ir valorando en un primer momento 3 puntos de 4, ¿sí? Son 4 puntos. Vamos a ir valorando los 3 puntos que ya vimos en la clase número 1 del orden, que se refiere a 2 conceptos básicos del género orden, ¿sí? Punto número 1. Dentro del 1, punto número 1 en números romanos. Los que cuidan el encuadre del texto, ¿sí? Y los que cuidan los detalles. Por supuesto, esto lo van a ver ustedes en profundidad en la clase número 1, ¿sí? Por eso retomamos la clase número 1 para adentrarnos al ambiente gráfico en la clase número 2. Entonces, tenemos los que cuidan el encuadre del texto y los que cuidan los detalles, ¿sí? Vamos a ir analizando diferentes tipos de escrituras con estos 3 puntos que vamos a ir agregándole y le vamos a agregar un punto número 4, ¿sí? El punto número 2 vamos a analizar si predomina la forma o el movimiento. En el número 3 vamos a observar en la escritura si hay armonía o desarmonía, teniendo en cuenta los detalles de la armonía y la desarmonía vistos en la clase anterior, y ustedes fíjense que en cada uno de los puntos los remito a la página del cuadernillo orden, ¿sí? Del aspecto orden, página 4, de forma y movimiento, página 8, y armonía y desarmonía, página 8, ¿sí? Armonía legible, clara, ordenada, bien ejecutada, y desarmonía, evidentemente, lo contrario, ilegible, confusa, desordenada y mal ejecutada. Entonces, nosotros tenemos que una escritura desorganizada se da en todas las edades y su factor o causa es la falta de educación, la torpeza, la ignorancia, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una persona de 40 años que escribe de manera desorganizada. Nosotros como profesionales de la grafología debemos tener una ficha técnica y debemos hacer un determinado cuestionario. Recordemos que no somos gente que ya sabe la vida de la otra persona, entonces esta persona viene a consulta y nosotros tenemos que determinar algunas cuestiones personales, como por ejemplo qué nivel de estudios tiene, si es que estudió, dónde estudió, hasta dónde estudió, y eso nos va a dar un punto de partida para comenzar a desarrollar la clasificación de la escritura desorganizada, ¿sí? Esta escritura es natural en los niños que recién comienzan el primer grado, debido a que necesitan destreza, ¿sí?, en el acto escritural. Después tenemos la escritura organizada. La escritura organizada evidentemente necesita o exige atención, aplicación, habilidad manual, esfuerzo de la imaginación de representar la forma, dándole sentido a la palabra escrita. Recordemos que cuando yo voy a llevar una palabra escrita al papel, primero la he comprendido, ¿sí?, con una imagen y con una palabra hablada, con un lenguaje, ¿sí? Entonces, la imagen, el lenguaje, lo voy a llevar a la palabra escrita y por eso se dice que la escritura es lo más acabado de la personalidad. Entonces, los voy a instar a leer el punto número 6 de la página 22 del cuadernillo orden, en donde ustedes tienen definiciones importantes, ¿sí? Luego tienen la otra clasificación, que es la escritura inorganizada.
Se da después de una escritura organizada y suele ser por síntomas de enfermedades, accidentes o vejez del organismo, que a veces coincide con la vejez biológica y otras veces no, depende quizás de la enfermedad que tenga o la sintomatología física que tenga el consultante. Esta escritura es muy analizada en los profesionales grafopatólogos, ¿sí? En acompañamiento generalmente de terapias médicas, ¿sí? Luego tenemos lo que denominamos escritura combinada, que es aquella escritura que por sus cualidades gráficas denota una rapidez en el trazado de sus letras y hay, como ustedes pueden ver en este ejemplo, ligaduras anormales. Cuando digo ligaduras anormales, no quiero decir de que estén mal o que estén bien. Son anormales al acto escritural aprendido, ¿sí? Por eso se dice que es combinada la escritura, ¿sí? Entiéndase por anormal algo que no se enseña, que la persona lo hace, ¿sí? Por, digamos, una cuestión de rapidez en este caso. Por ejemplo, la barra de la T, puntos, acentos ligados a la letra siguiente. Ahora bien, nos vamos a detener en el ejemplo. Y en este ejemplo, por ejemplo, en la flechita color roja, donde dice película, fíjense que la I está ligada a la letra C de película. Transformar, ¿sí? La letra T, la barra de la T, está ligada a la letra R, ¿sí? Y fíjense donde dice técnica, o no sé, no está muy claro lo que dice, pero fíjense que la palabra T está ligada a la letra C automáticamente. Se ve que escribió T y después hizo la barra y la ligó a la letra C, ¿sí? Esto no está ni mal ni bien. Ustedes deben entender que es una forma particular, ¿sí?, de hacer el acto escritural y por eso se llama combinada, porque esto no se enseña, surge, ¿sí?, del mismo escribiente. Ahora bien, si yo voy a analizar el punto número 1, ¿sí?, si encuadra el texto o no, evidentemente, por sentido común, sabemos que no podemos analizar porque son 3 renglones. Yo para analizar el encuadre tengo que tener una carilla del escrito, una carilla completa, ¿sí? Entonces, ¿cuida los detalles? Bueno, yo creo que acá no los cuida, los detalles. Entonces vamos a pasar al punto número 2. ¿Predomina la forma o predomina el movimiento? Está de más decir que predomina el movimiento, ¿sí? Cuando predomina la forma, entendemos que predomina la forma en su estructura, ¿sí?, de lo que es la letra que yo aprendo en la escuela o la que me enseñan, ¿sí? Esa cuando predomina la forma es porque predomina justamente la forma de hacer el modelo calígrafo, con una onda gráfica determinada, pero yo le voy a dar importancia a esa forma aprendida, ¿sí? En este caso, evidentemente, predomina el movimiento. Cuando digo si la escritura es armónica o inarmónica, bueno, acá podemos hablar de que es una escritura en donde es semilegible, ¿sí? No tenemos mucha escritura, pero sí podemos comprender por la legibilidad, o sea, la semilegibilidad, porque ustedes a simple vista no entienden muy bien lo que escribe debido al ritmo rápido que denota esta escritura. Es muy rápida, casi que yo me atrevería a decir que es precipitada, justamente por la deformación que tiene de las letras. Entonces hablamos de un ambiente gráfico, semilegible, muy rápida. Entonces el ambiente ya no es o sea, no es alto, no es elevado, no es positivo y tampoco es negativo, es medio, porque hay cuestiones, digamos, de la rapidez que me denota a mí que hay una una gran actividad de esta persona, pero justamente por la precipitación de los movimientos, ¿sí?, nos da una falta de precisión en la forma, una falta de precisión en la manera de escribir, ¿sí?, y de orden por agitación. Fíjense ustedes que es una escritura muy rápida. Fíjense cómo están hechas las M, las S, las R, ¿sí? Entonces, hay un exceso de vivacidad. ¿Qué quiere decir?
Cuando yo clasifico la escritura en muy rápida, ¿sí?, y semilegible, y doy la significación de esa rapidez y semilegibilidad, estoy dando la grafotecnia, que vendría a ser la significación psicológica. Ustedes en algunas bibliografías van a encontrar S.P. SP significa significación psicológica. Nosotros, como Crepiux nos enseñó, y Mauricio Sandro, la llamamos grafotecnia. La grafotecnia es la clasificación de la escritura acompañada, ¿sí?, de la significación de los rasgos escriturales que forman parte de la personalidad del escribiente, ¿sí? Entonces, vamos a acompañar esta imagen, ¿sí?, esta escritura, esta imagen de escritura, con una imagen, ¿sí?, de la vida de esta persona. Vamos a suponer que es este señor que anda muy apurado, ¿sí?, y que conduce de esta manera. Entonces, nos vamos a identificar con una imagen. Ustedes siempre, cuando tengan una escritura y lean la clasificación y vayan a la grafotecnia, ustedes lo que deben hacer es imaginarse, ¿sí?, lo que esa clasificación les está diciendo. Entonces, nosotros, mediante un análisis grafológico, podemos determinar si el nivel de estrés de esta persona puede llegar a causarle un accidente, sobre todo cuando en la firma denota esta rapidez. Me ha pasado en la experiencia que he tenido textos escritos de esta manera, pero la firma es un poco más, más lenta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo corro en la vida diaria, pero en lo más íntimo del ser presta mucha atención y bueno, los riesgos de accidentes evidentemente bajan. Entonces, por eso el grafólogo profesional debe trabajar siempre con texto y firma cuando da un informe grafológico. Entonces nos vamos a remitir, dado a esta imagen, nos vamos a remitir al cuadernillo de historia, al primer cuadernillo que ustedes tienen. En la página 25 es el núcleo temático número 2, en donde dice Lavater, nos dice: he notado en la mayoría de los casos una admirable analogía entre el lenguaje, la marcha y la escritura. Fíjense ustedes que la grafología se deriva del estudio del carácter a través de la escritura, y estos filósofos, historiadores, ¿sí?, eruditos, nos han legado a nosotros observación directa, conductual de las personas, que a través de la escritura, ¿sí?, se denota en la clasificación de los rasgos escriturales cómo es la vida del escribiente, cómo la vive a la vida, ¿sí?, cómo va recorriendo los días de su vida. Es súper interesante que se remitan al cuadernillo, porque tienen muchas frases de los historiadores que son no son solamente frases, ¿sí?, son, pequeñas, grandes observaciones que después llevaron a todo este compilado de observación, ¿sí?, a lo que Michon nos legó con el nombre de grafología. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Un niño de 6 años en sus primeros trazos, fíjense en el cuadernito, la escritura es desorganizada porque está comenzando, ¿sí?, a manejar la motricidad fina. Y luego ese mismo niño a los 12 años, fíjense ustedes cómo logra organizar, ¿sí?, la escritura. ¿Por qué? Porque se ha entrenado. Llevó 6 años entrenándose para luego lograr esta prolijidad. Ahora vamos a llevarlo a imágenes. Fíjense ustedes, el niño que recién comienza a escribir necesita sí o sí un referente, ¿sí? El niño de primero, segundo, tercer grado no puede llevar un acto escritural a través de la computadora, ¿sí? Esto está estudiado, esto está comprobado científicamente. El acto escritural se hace a través de un referente con una guía y manejando muy bien el espacio gráfico. El niño solo con una computadora no lo puede lograr,
porque en esta motricidad fina necesita que alguien lo oriente, ¿sí? Fíjense ustedes, ese niño bien orientado, ¿sí? Cómo llega a los 12 años manejando muy bien el acto escritural. No nos olvidemos que si yo manejo bien el acto escritural, luego voy a comprender los textos. ¿Por qué? Porque mi organización me va a llevar a comprender lo que estoy escribiendo, ¿sí? Bien, vamos ahora a analizar un poquito en el cuadernillo. La clase pasada tenían una tarea que era la conclusión sobre la biografía de Beethoven. Bueno, aquí tienen una escritura de Beethoven. Si yo, por ejemplo, la analizo respecto al primer punto. El primer punto dice que yo tengo que valorar en el orden el encuadre de texto, ¿sí? Y si cuida los detalles en la escritura. Yo creo que acá tiene las dos clasificaciones y las dos cualidades, pero tengamos en cuenta que Beethoven no estudió. A Beethoven le enseñaron a leer y escribir después de grande, por eso los remito a los alumnos y alumnas al cuadernillo, ¿sí? A la clase número 1, en donde les deje como tarea una conclusión respecto a la biografía de Beethoven, ¿sí? Entonces, si predomina la forma del movimiento, evidentemente predomina el movimiento, ¿sí? Si hay una escritura armónica o inarmónica, yo diría que es un ambiente medio, pero tirando a positivo, ¿sí? Entonces es medio, ¿sí? Pero es medio positivo, porque tenemos escrituras muy negativas, este es medio positivo, ¿sí? Bien. En las siguientes escrituras vamos a agregar la observación desde lo estudiado en la corriente consciente e inconsciente de Mauricio Sandro. Ustedes lo tienen en el cuadernillo de historia en la página 71 y vamos a retomar esta clasificación comprendiendo que para un profesional de la grafología yo necesito, inclusive la pauta que doy, escribir una carilla, un poco más y la firma, ya vamos a ver un ejemplo, en donde Mauricio Sandro nos dice que los 4 primeros renglones, sobre todo, en el margen superior izquierdo, se presentan los contenidos más conscientes del escribiente, mientras que en los últimos 4 renglones, sobre todo en el margen inferior derecho, ¿sí?, se establecen los contenidos de tipo más inconsciente. Esto tienen que tratar de vivificarlo y tratar de, digamos, no solamente vivificarlo, sino comprenderlo e internalizar este contenido, porque esto es uno de los contenidos más relevantes para un grafólogo. En los 4 primeros renglones, es decir, en la parte superior izquierda, ¿sí?, yo tengo lo que denominamos el yo ideal o el ideal del yo, ¿sí? Y en los 4 últimos renglones tengo el yo real, tengo la verdadera situación del sentir del escribiente. Fíjense ustedes qué interesante que es esta teoría, y por eso un grafólogo profesional debe dar la pauta de una carilla completa, y ya vamos a ver un ejemplo, que ya es el ejemplo que les pongo en la mayoría de las clases. Y acá tienen, por supuesto, una figura de letra F. La letra F se dice que es la única letra que ocupa las 3 zonas del grafismo. Ya nos vamos a introducir un poquito más en el cuadernillo de orden y la vamos a dibujar a la letra F para que ustedes comprendan cómo es el verdadero trazo de la letra F, ¿sí?, independientemente del teclado de la computadora. Entonces, retomando un poquito la teoría de Mauricio Sandro, yo a mis alumnos cuando les explico lo siguiente. Cuando todos tenemos una fiesta, vamos a decir, estamos invitados a alguna fiesta importante, todo el mundo vamos bien arreglados, todo el mundo entramos al salón cuidando los detalles. Así es como yo entro en el papel en los primeros renglones de la escritura, ¿sí? Entonces yo a mis alumnos les digo, a mí no me interesa cómo entran, sino a mí me interesa salir cómo salen del salón, porque cuando ustedes se empiezan a desplazar en el papel contando la historia, ¿sí?, de esa vivencia por la que vienen a consulta, la teoría dice que después de la mitad del papel en adelante comienzan a fluir todos esos
sentimientos de la realidad del sujeto. ¿Sí? Fíjense qué interesante que es esta teoría. Por lo tanto, tenemos 4 puntos a analizar en el momento de la gestáltica. El punto número 1, que ya lo vimos, el punto número 2, el punto número 3, y le vamos a anexar el punto número 4 con el ideal del yo, ¿sí? Y la verdadera, digamos, el verdadero estado, la verdadera realidad del sujeto en el momento de la escritura, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta esta corriente, la muestra grafológica debe cumplir el siguiente requisito. El folio número 1 debe tener texto y el folio número 2 debe tener un poco de texto más la firma. Entonces, la pauta a seguir es la siguiente. Ustedes deben escribir una carilla completa. En el folio número 2, que es una hoja aparte, no del otro lado del papel, del mismo papel, sino en un folio número 2, deben como ir terminando, como saludando, como concluir, digamos, el texto que vienen realizando o escribiendo en el folio 1, más la firma. La firma debe ser la firma oficial, la firma del documento, la firma, oficial, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo siguiente. Folio número 2, texto, folio número 1, poco de texto, más la firma. Entonces, con esta, con esta pauta, con esta muestra, yo voy a tener, digamos, la muestra suficiente para hacer un análisis grafológico profesional, ¿sí? Entonces, vamos a volver a repasar. Esta vez se las voy a presentar a ustedes a las diapositivas para que puedan ir tomando nota y vamos a corregir en una clase presencial. Vamos a recorrer los 4 puntos en esta escritura. Este es un adulto, 40 años, conductor de camiones y terminó la escuela secundaria. Yo las voy a ir pasando. Ustedes después le van a pausar porque cuando está subida en YouTube en la clase, ustedes la pueden pausar y pueden observar, ir tomando notas y luego preguntar. Esta es otra muestra, es un adulto, tiene 48 años, técnico en administración de empresas, por lo tanto tiene título primario, secundario y terciario. Esta es una escritura de un joven de 23 años, es conductor de camiones, tiene la escuela primaria y parte de la secundaria. Esta persona es un adulto, tiene 47 años y es empleado. Tiene primario y secundario completo. Esta es una persona adulta, 47 años, es especialista en electricidad industrial. Por supuesto, tiene primario, secundario y el terciario de lo que es electricidad. Esta joven es una joven de 25 años, es estudiante universitaria, ¿sí? Está en plena carrera, por lo tanto tiene obviamente primario, secundario y está en su 4º año de estudiar en la universidad de 4 años de 6, ¿sí? Este es un adolescente de 16 años, es estudiante y está en la escuela secundaria. Bueno, esta es una mujer adulta, tiene 60 años, primaria y secundaria completa y se dedica a la profesión de cuidadora. Es una profesión en donde ella cuida a personas mayores, ¿sí? Personas adultas, ¿sí? Este es un adulto, 35 años, analista de sistemas y capacitaciones de redes de internet. Esta persona vino a consulta por un problema emocional. Ya les voy a mostrar el después de la grafoterapia, ¿sí? Trabajando también con contenidos de coach ontológico. Por lo tanto, esta persona tiene secundario completo y evidentemente
un terciario con maestrías en redes de internet. Yo quiero que ustedes valoren el encuadre de texto, valoren el tema de cuidar los pequeños detalles, si predomina la forma del movimiento, es armonía o desarmonía, y que le presten mucha atención, por supuesto, a la corriente consciente-inconsciente de Mauricio Sandro. ¿Sí? Aquí es el adulto anterior, después de ejercicios de grafoterapia y por supuesto sesiones de coaching, ¿sí? Hicimos un acompañamiento. Lo que pasa que la grafoterapia, el método EDIN, que es el método que llevo a cabo en las sesiones grafoterapéuticas, es un método en donde entra no solamente la grafoterapia, sino que entran inclusive cuestiones de las leyes del universo, por ejemplo, como las 7 leyes de Hermes Trismegisto, y también entra todo lo que es coach ontológico, y también estudiamos el árbol dentro de lo que es el test de Wittgenstein, que es netamente grafológico, para saber aquellos conflictos no elaborados y a partir de ahí comenzar todo un caminito de aceptación y sanación y por supuesto superación para el logro de los objetivos. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy y en la próxima clase nos vamos a encontrar ya para medir los óvalos, para comenzar las mediciones, para comenzar ya a utilizar los materiales, ¿sí? Los materiales que en la parte de materiales les he dado, les he pasado, que lo tienen subido al Padlet, y bueno, para comenzar ya a adentrarnos con las mediciones. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.